Segunda de Pedro 2:21. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer la palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La bendita palabra de nuestro Dios nos dice: porque mejor hubiera sido no haberme conocido o no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero los acontecido lo del verdadero proverbio. Ay, hermano. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Amén. Tome su asientito y cierre sus ojitos un momento, Padre. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra. No es mía, yo no escribí la Biblia. Pero yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra es verdadera, Señor, y tu palabra es buena en gran manera. Tu palabra nos endereza, Señor, el camino, nos endereza los pies, porque a la verdad todos somos imperfectos, Señor, todos somos pecadores. Y lo único que nos queda, Señor, es acogernos a tu gracia, a tu misericordia, a tu amor. Yo te ruego hoy, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, para que tu pueblo sepa, Señor, que tú eres el Dios de este lugar, que tú no eres la imaginación de la mente, sino que tú eres un Dios vivo, que creaste, Señor, el universo, el cielo, la tierra, todo lo que existe, que creaste al hombre, Señor, y que tu propósito es que obedezcamos tu palabra para que nos vaya bien, Señor. Y tu palabra es buena, Padre. Toda tu palabra es buena, y yo te alabo por eso, Señor, y te doy gracias. Desde ya, Señor, toda obra del maligno, Padre, sea apartada, toda obra del diablo sea apartada, Señor, en la mente de mis hermanos, que ninguno salga igual, Señor. Haz tu obra en cada uno. Santo Espíritu de Dios, tú que conviccionas, Señor, de error, juicio y pecado, haz tu obra en cada uno de ellos. Tú sabes lo que cada uno necesita, tú sabes la condición de cada uno, Padre. Yo te pido, obra tú, Señor, con poder y autoridad, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. A la verdad, hermano, este es un texto duro, es un texto difícil, hermano. Es un texto bien, si pudiera decirlo, tal vez grosero, hermano. ¿Sí? Porque imagínese lo que dice: vuelve el perro a su vómito. Usted ha visto cuando un perrito vomita. Yo tengo 2 perros y 2 gatos, hermano. Pero en verdad que es difícil mantener limpio a un perrito, porque uno le baña y se vuelve a revolcar en el lodo al ratito, ¿verdad? Es difícil, pero así son los perritos. Ahora usted fíjese en un chanchito, hermano. Cuando usted baña un chancho, estar limpio al chancho le es feo. El chancho lo que le gusta es revolcarse, hermano, en el lodo. Eso es lo que le gusta al chanchito. Y la comparación que hace Dios aquí, hermano, a través del apóstol Pedro, hermano, es directa. Esta es una frase, hermano, que desde que yo soy joven se ha quedado retumbando en mi mente, esta frase. Y yo espero que esta frase se quede también retumbando en su cabecita, hermano. Yo espero que esta frase se quede sonando toda su vida. Tal vez algunos ya lo conocen, este texto bíblico. Tal vez otros no lo han escuchado nunca y es la primera vez que lo escuchan. Ante todo, usted tiene que saber que Dios es un Dios de misericordia. Usted tiene que saber que Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si no fuera así, hermano, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Dios ya nos hubiera matado. Algún hermano me dijo: pastor, cometí un error muy grave. Le engañé a mi esposa. No, usted no lo conoce, no voy a pensar quién es. Le engañé a mi esposa. ¿Qué hago? ¿Usted cree que Dios me va a perdonar? Y lo único que se vino a mi mente es: hermano, si tú estás vivo todavía y Dios no te ha matado, es porque Dios te quiere perdonar todavía. Porque acuérdese qué pasó cuando estuvieron en el desierto 40 años, y dice la palabra que Moisés fue al monte, y dice que la gente se entregó, dice, hicieron una estatua de oro, un becerro de oro, dice, ¿verdad?
y empezaron a adorarle. Y dice que empezaron a hacer orgías, se emborracharon y después se dieron al desenfreno sexual. Y en medio de todo eso, hermano, dice juguetearon. Dice esa palabra juguetear, significa en el texto original, significa cometieron desenfreno sexual. Pero si usted recuerda la historia, dice la palabra que cuando vino Moisés y los vio haciendo todo eso, no es que Moisés dijo: Señor, mátalos. Ni Dios tampoco dijo: los voy a matar en ese momento. Sino que ¿qué pasó antes? Sino que, hermano, lo que pasó es que Moisés se paró frente al pueblo, botó las tablas al piso, las rompió, porque dijo: ¿de qué sirve una ley si el pueblo no está dispuesto a obedecer? No sirve de nada. Pero Moisés hizo algo, hermano. Y yo quiero que usted piense en esto, recapacite en esto. Moisés dijo: vengan conmigo todos los que estén de parte del Señor. Fíjese, abrió la puerta a todos, la oportunidad a todos, al que estuvo ahí adorando al ídolo como al que no, al que se emborrachó como al que no, al que estuvo en desenfreno sexual como al que no, hermano. Fíjese, no estoy diciendo que la sexualidad sea mala, estoy diciendo que el desenfreno sexual es malo. Bueno, pero esa es otra cosa. Pero Moisés les dice: vengan conmigo todos los que están con el Señor. Y los que no quieran estar con el Señor, vayan para allá. Y hubieron quienes, hermanos, se fueron con Moisés, o sea, pidieron perdón a Dios, se arrepintieron y dijeron: vamos a hacer lo correcto. ¿Sí o no? Fíjese, yo quiero que usted piense en esto, porque yo le estoy diciendo que Dios es un Dios de oportunidades. Fíjese la oportunidad que Dios le estaba dando al pueblo. Y Dios les dijo: vengan conmigo, todos los estén con Dios. Y se pusieron. Y se quedó parte del pueblo de Israel allá. Y cuando ese pueblo se quiso levantar contra Moisés para matar a Moisés, se abrió la tierra y los tragó vivos, dice. ¿Cuántos murieron ese día? ¿Cuántos fueron tragados por la tierra ese día? 13,000 personas. No le estoy diciendo que fueron 5, 10, fueron 13,000 personas. Más los que murieron cuando salieron, en total fueron 23,000. Fíjese, hay algo aquí que yo debo entender, hermano. Dios es un Dios de misericordias. Usted va a decir: pero ¿cómo va a ser un Dios de misericordias así? Fíjese, hermano, que Dios siempre da oportunidades. Dios siempre está dando oportunidades. Si no fuera así, no estuviéramos aquí. Dios una y otra vez nos habla, una y otra vez nos llama, una y otra vez, pero hay algo a lo cual todos nos vamos a enfrentar algún día, y es al juicio de Dios. Hay algo a lo que nosotros todos nos vamos a enfrentar algún día, y es que todos vamos a morir, ¿sí o no? Todos vamos a morir. Y después de la muerte, ¿qué viene? Bueno, para algunos es conveniente pensar que después de la muerte no hay nada. Para algunos es conveniente pensar que uno muere y ahí queda en el hueco, queda el cuerpo y ahí se acabó todo. Pero a la luz de la palabra de Dios, nosotros sabemos que Dios va a juzgar al mundo. Toda la palabra de Dios nos habla de eso, hermano. Entonces, yo quiero primero que usted entienda eso. El Dios que nosotros estamos siguiendo es un Dios de misericordias, es un Dios de perdón, es un Dios de amor. Pero así como en el pueblo de Israel, hermano, hubo un grupo que no quiso entender, sino que se levantó contra Moisés y quisieron, hermano, sacarlo a Moisés, porque Moisés era un estorbo para ellos, porque Moisés siempre les vivía diciendo lo que no debían hacer, y se convirtió en un estorbo, así como Jesús se convirtió en un estorbo para el pueblo de Israel, para los fariseos, para los líderes judíos. Jesús se volvió un estorbo, porque no les dejaba hacer lo mismo, no les dejaba robar, no les dejaba extorsionar, no les dejaba cobrar por la palabra, por los dones, por las cosas que ellos hacían supuestamente en nombre de Dios y cobraban por todo eso. Cuando vino Jesús, hermano, se convirtió en un estorbo para ellos y por eso lo mataron. Asimismo quisieron matar a Moisés y asimismo han matado a todos los profetas. Acuérdese usted de Jeremías. No sé si vieron la película de Jeremías que les compartí en el grupo de WhatsApp. Les animo a que vean, hermano.
Vean, si no está en el grupo de WhatsApp puede poner la vida de Jeremías. Bueno, pero es para que usted entienda que los profetas que hablaban en nombre de Dios eran estorbo para el pueblo, eran estorbo para la gente. Y por eso los mataban. Por eso los hermanos los odiaban por causa de la palabra, de la verdad. Pero Dios es un Dios de misericordias. Vuelvo a decirle lo mismo otra vez. Dios es un Dios de misericordias. Dios es un Padre que está esperando que tomemos el camino correcto, hermano. Pero eso no quita que hayan corazones endurecidos. Eso no quita que nosotros podamos tener un corazón endurecido a tal punto, hermano, de desechar, despreciar las misericordias de Dios. Eso no quita que haya, hermano, tal vez gente o un pueblo, hermano, parte de un pueblo que tiene todavía un corazón terco. Un corazón que no quiere entender la palabra. Yo creo que dentro de ese grupo podemos estar todos, hermano, la mayoría. Un corazón difícil de corregir, un corazón difícil de entender. Cuando hablo de entender, no hablo de la capacidad mental, sino de aceptar la palabra de Dios. Y es esa parte la que nosotros debemos entender. Y le comentaba que, hermano, que desde que soy joven, yo la primera vez que escuché este texto, hermano, se me quedó grabado en mi mente. A los tiempos lo vuelvo, hermano, a leer. Pero se ha quedado siempre grabado en mi mente eso. Mejor hubiera sido no haberme conocido que después de conocer la verdad, abandonar la verdad. Fíjese, qué frase tan directa, hermano, qué frase tan dura. Y yo espero, hermano, que esa frase se haga vida en usted. Yo espero que esa frase se haga vida en usted. Mejor hubiera sido que no me hubieses conocido antes de conocer la verdad, vivir haciendo lo malo, desechando la verdad. Eso es lo que quiere decir esta frase. Mejor hubiera sido que no me hubieras conocido antes que conocerme y vivir haciendo lo que tú quieres. Es lo que está diciendo, si yo pudiera parafrasear. Vivir haciendo lo que tú deseas. Tus propios deseos, tus propios apetitos, tus propios gustos, lo que tú quieres. Hermano, ¿qué cosa que Dios le está diciendo a un pueblo? Ahora, fíjese en algo, hermano. Fíjese que no está diciendo esta frase, no está diciendo mejor hubiera sido que no me hubieses conocido antes que pecar. Yo quiero que usted entienda esto. No está diciendo eso. No está diciendo mejor hubiera sido que no me hubieras conocido antes que peques. Porque a la verdad todos pecamos, todos. El que miente, el que piensa mal de su hermano, el que murmura, el que critica, está pecando. El que se enoja con su hermano, incluso dice la palabra que ha pecado ya. El que mira a una mujer para codiciarla, ha pecado. O sea, hay cosas que nosotros todavía vivimos haciendo. Todavía mentimos, ¿sí o no? ¿Verdad o no? Alguien puede decir, ya no tanto como antes. Pero todavía sí, hermano. ¿Todavía hay murmuración en nosotros? Preste atención. ¿Todavía murmuramos? ¿Todavía hay malos pensamientos, hermano? Claro que sí. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo no es, mejor hubiera sido que no me hubieses conocido antes que conocerme, peques. No es eso lo que está diciendo. Porque yo puedo conocer a Dios y seguir pecando. No le estoy diciendo que usted tiene el derecho de seguir pecando, le estoy diciendo que vamos a seguir fallando. Porque pecar significa, diga conmigo, errar en el blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que tú intentas hacer lo correcto, pero todavía fallas. ¿Sí o no? Cuando uno es joven, uno siempre dice, ¿verdad? No, ahora sí voy a obedecer a mis padres, ahora sí voy a hacer. Y a la final, hermano, al momento de llegar en el punto, hermano, ¿qué pasa? Nos equivocamos, fallamos, ¿sí o no? Ahí voy a decir, no, ahora sí, Señor, perdóname, ahora sí ya no voy a volver a hacer esto, no voy a volver a hacerlo de acá. No voy, cada una de las cosas que usted hace, que usted sabe, hermano, en su corazón, en su vida. Ahora sí, Señor, ya no voy a... Y vuelta nuevamente, vuelve a recaer en lo mismo. El que trabaja, ay, Señor, cobré de más. No, la próxima ya no cobro de más.
y vuelta viene otro y vuelve a cobrarle más, hermano. ¿Sí o no? La palabra no está diciendo que mejor hubiera sido que no hubieras conocido antes que peques. No está diciendo esa palabra. ¿Qué está diciendo Dios? Conocer la verdad y darle la espalda a la verdad. Eso es lo que está diciendo Dios. Mejor hubiera sido que no hubieses conocido la verdad antes que conocer la verdad y darle la espalda a la verdad. ¿Cómo yo le doy la espalda a la verdad? ¿De qué se trata eso? ¿Se tratará tal vez de dejar de ser cristiano? Bueno, ya no voy a una iglesia, yo ya no me congrego, yo ya hago lo que yo quiero, me he apartado de todo, no quiero saber nada ya de las cosas de Dios, me dedico a hacer mi vida. Puede que tenga que ver algo con eso también. Pero cuando la Biblia habla de apartarse o darle la espalda a la verdad, está hablando, si leemos en todo el contexto, está hablando de aquellos que conocen la palabra, pero que viven una doble vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Una doble moral, una doble vida. ¿Qué cosa tan fea es para un pastor vivir una doble moral, hermano? Una doble vida. O sea, que en el púlpito hablar bonito, hablar de Dios, que Dios los bendiga, pero en la casa, hermano, la esposa con el ojo morado, los hijos, hermano, a punta de patadas, a punta de malas palabras. En el trabajo, hermano, un ladrón, un extorsionador o lo que sea. Cuando va por la calle en el carro, hermano, pasa una mujer bonita y empieza a piropearle. ¿Qué opinan ustedes? Le pregunto, ¿qué opinaría ustedes? No me va a decir, no sé, no me gusta la crítica, hermano. ¿Qué opinaría ustedes? ¿Qué opinaría de eso? Que tal pastor mejor hubiera sido que jamás hubiera sido un pastor. ¿Sí o no? Perfecto, extraordinario, hermano. Si alguien quiere vivir como le da la gana, si hay un pastor que quiere vivir como, hermano, sea sincero y diga, ¿sabe qué? Yo quiero vivir haciendo lo que me da la gana. Así que, hermanos, por respeto a Dios y respeto a ustedes, entrego el púlpito, entrego lo que sea, que alguien que tema a Dios venga acá. Yo me voy a vivir de la manera que a mí me da la gana. Sería mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Que pararse cada domingo delante de la iglesia y fingir santidad delante de Dios, pero saliendo de la iglesia o dentro de la misma iglesia, vivir haciendo las obras de tinieblas, las obras de maldad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Darle la espalda a la verdad es fingir delante de la gente o delante de algunos que todo está bien, que yo amo a Dios, pero en mis adentros, en mi corazón, yo no amo a Dios. Le estoy poniendo el ejemplo. Yo no ame a Dios, sino que yo me ame a mí mismo y a mis pasiones y a mis deleites. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Porque ¿qué sentido tiene, hermano, que nosotros hablemos tanto de la palabra de Dios? ¿Qué sentido tiene? Yo quiero que usted piense en esto. ¿Qué sentido tiene conocer la Biblia y no obedecerla, hermano? ¿Qué sentido tiene tener la palabra de Dios, la cual es hermosa, hermano? Y yo por experiencia propia pudiera decir que la palabra de Dios es lo mejor que puede haberle pasado a una persona en su casa, en su vida, en su familia, en su trabajo. Es lo mejor que puede. ¿Qué sentido tiene tener esto acá en la mente, en la cabecita, si no está acá en el corazón? Déjenme preguntarle, ¿qué sentido tiene? ¿De qué sirve? Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Ahora yo quiero que usted entienda el corazón de Dios, lo que Dios está diciéndole a su pueblo. Mejor hubiera sido que no me hubiesen conocido aquellos que conociendo la verdad, conociendo la palabra, viven haciendo sus propios deseos, pero por otro lado aparentan hacer las cosas que a Dios le agradan.
No sé si le he contado tal vez la historia de algún pastor que estaba predicando. Y mientras predicaba, uno de los hijos ya joven se levantó y le dijo: qué bueno sería que lo que tú estás predicando lo vivieras en la casa. Fíjese, qué bueno sería. Y es que no hay nada peor, hermano. Yo le voy a decir esto. No hay nada peor que tener un nombre nada más. ¿Usted es cristiano? Amén, yo soy cristiano. ¿Usted ama a Dios? Amén, yo amo a Dios. Pero usted vive la palabra de Dios, o por lo menos intenta vivir la palabra, o por lo menos trata de obedecer la palabra, o por lo menos trata de hacer lo que a Dios le agrada. No, sino que se convierte en algo peor. A ver, antes no conocía a Dios, y cuando no conocía a Dios vivía haciendo lo que quería, hermano, tal vez adulterio, fornicación, muchas cosas, usted las sabe. Vivía haciendo lo que quería, hablaba mal de todo mundo, odiaba a mis suegros, odiaba a todo mundo, hermano. Al que no me querían, tampoco yo le quería. Y así vivía cuando no conocía a Dios. Pero ahora que conoces la palabra, ahora que sabes la palabra, vivir de la misma manera, conociendo la verdad, ahí es cuando se cumple este texto. Y ahí es cuando dice el proverbio: el perro se vuelve. No vaya a pensar que si cuando yo digo esto, yo digo el perro se vuelve y tal vez le veo a alguien, no vaya a pensar: a mí me está diciendo que soy un perro. No, el perro se vuelve a su vómito. ¿Qué quiere decir eso? El perro se vuelve a su vómito. Las cosas que salieron de él, que ya no estaban en él, que ya las vomitó, las sacó de su vida, ahora las vuelve a meter a su vida nuevamente. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, el perro vuelve a hacer eso porque tiene hambre. ¿Por qué el cristiano, habiendo vomitado ya lo que hacía fuera de Dios, lo vuelve a comer nuevamente? ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué pasa eso. Porque la palabra de Dios nos explica. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario, ¿qué le dijo? Que nazcas de nuevo. Pero también yo le voy a explicar por qué. Acuérdense que Jesús, este texto se me viene a la mente, no sé si me ayudan buscando. Cuando Jesús dijo, Ruthcita, ayúdeme buscando ese texto, por favor. Cuando dice la palabra, o el que tenga Biblia ahí, cuando un demonio sale de una persona, se va a lugares desérticos. Fíjese, vamos a buscar ese texto. Busque ese texto, por favor. ¿Ya lo encontró alguien? Mateo 12:45, 12:44. Allá, a ver, ahora subirle un momento en Mateo 12:44. Yo quiero esto, hermano, y tal vez ya les he explicado a alguien, a algunos lo he explicado antes, pero yo quiero que usted piense en esto, hermano. Yo quiero que usted recapacite en esto. 12:44. Desde el 43, fíjese. Mire lo que dice: el espíritu inmundo que vuelve tiene por tema, ¿verdad? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está explicando esto? Es Jesús, no son ni los apóstoles, es el mismo Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, fíjese, sale de la persona.
buscando, dice, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la halla, ¿qué dice? Halla, subraya esa palabra, desocupada. ¿Por qué es que, hermano, el cristiano que una vez vomitó, perdóneme, hermano, la expresión tan fea, el cristiano que una vez vomitó, hermano, lo malo de su vida, entiéndase por eso, hermano, alcoholismo, drogas, pornografía, hermano, todo desorden, lo saca. Pero después se vuelve, y no, ese después se vuelve no es que a la semana, a las 2 semanas se vuelve, no. Pasa un tiempo. Y Jesús lo está explicando, dice que esos espíritus inmundos, acuérdense que hay demonios, diga conmigo demonios, espíritus inmundos y ángeles caídos. ¿Cuáles son los que se meten en las personas? Son los espíritus inmundos, no son los demonios. Los demonios tienen cuerpo propio. Ellos no se meten en las personas, son los espíritus inmundos los que se meten. Y cuando la palabra habla de inmundicia, habla de ser guiado por demonios, ser guiado por demonios, ese es el término correcto. Pero la persona saca todo eso y Jesús lo está explicando claramente, ese demonio se va. Haya sido 1, hayan sido 12, hayan sido 100, haya sido una legión, como el caso de los gadarenos. Dice que se va, pero regresa a su casa de donde salió. O sea que todavía el espíritu inmundo considera que esa casa es suya. Yo salí de tal cristiano, me fui, pero ahora voy a regresar porque todavía me pertenece, o cree que todavía le pertenece, y regresa. El problema no está en que el espíritu inmundo vuelva a la casa o vuelva a ver dónde está la persona. El problema es que ese cristiano esté con su casa desocupada. ¿Y qué significa tener una casa desocupada? ¿Qué significa tener una casa vacía? Hermano, y aquí viene el énfasis. ¿Por qué cree usted que siempre se le está insistiendo, hermanos, lean la Biblia, hermanos, oren, hermanos, congréguense, hermanos, lean la palabra, hermanos, interésense por las cosas de Dios? Porque hay cristianos que se convierten, se arrepienten, muy bien, qué hermoso, ¿verdad? Aceptaron la palabra, creyeron, tal vez se bautizaron, pero de ahí en más, hermanos, no hacen nada más. El domingo van a la iglesia, si es que se levantan temprano, si es que no, tal vez si no hay nada que hacer, y empiezan a caer en esa costumbre, en esa forma de vida, un cristianismo vacío. Vacío. Y cuando un cristiano vive así, un cristianismo, lo más probable es que vuelva nuevamente a comer el mismo vómito que un día sacó de su vida. Cuando tú crees en Cristo, cuando tú oras, cuando tú le pides perdón a Dios y le dices, Señor, te recibo en mi corazón, hermano, la sangre de Cristo te lava, te limpia. Haga cuenta usted, hermano, que la casa, el salón queda vacío, queda limpiecito, pero queda vacío. ¿Quién debe llenar ese vacío? ¿Qué debe llenar esa casa? ¿Qué debe pasar en la vida del cristiano para que esa casa se llene, hermano? Y es que tiene que haber un interés, tiene que haber un deseo. Diga conmigo, deseo. Amén, hermano, tiene que haber un interés por las cosas santas de Dios. El cristiano que toca estarle a empujones, hermano, empujándole, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a hacer esto. Hermano, ese es un cristiano que corre el peligro de que esto suceda. No quiero que cierre sus oídos, hermano. Quiero que usted entienda. Fíjese, entonces dice, seguimos en el texto. Entonces dice, volveré a mi casa. Fíjese, a mi casa de donde salí. Y cuando llegue y la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va, dice, ¿y qué?
y toma consigo otros 7 peores que él, 7 espíritus peores. Y entrados, dice, moran allí, o sea, entran, ya no es solo uno, ahora son 8, fíjese. Y postrado vienen y moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser, ¿qué dice? Peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dice. Fíjese, hermano, hay 3 cosas que dice aquí el texto. Jesús lo está diciendo. ¿Qué dice? Que encuentra la casa desocupada, barrida y adornada, dice. Por eso es que la insistencia de los apóstoles, del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago también, hermano, es ese. El apóstol Pablo dice: sean llenos del Espíritu de Dios. Cuando Jesús habla y le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, nos está hablando de eso. Cuando el apóstol Pablo dice que debemos cambiar, regenerar nuestra mente, cuando Jesús dice hay que nacer de nuevo, está hablando de eso. ¿De qué te está hablando? De que esa casa antes la ocupaban, ¿qué? Espíritus inmundos. Ahora, ¿quién la debe ocupar? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu Santo? Y por eso también el apóstol Pablo decía: no contristéis al Espíritu Santo. O sea que un cristiano que recibe el Espíritu en su vida, el Espíritu Santo, ¿puede volver a apartar al Espíritu Santo de su vida? Bueno, claro que sí, hermano, puede volverlo a hacer. Pero he ahí la insistencia de los apóstoles y ahí la insistencia de los ministros, que la iglesia debe caminar en una sola dirección. Cuando tú entras a una iglesia, déjame decirte, hermano, cuando tú entras a una iglesia, haz cuenta que tú entras a la escuela, al jardín, escuela, colegio y universidad. Tú entras a un proceso. Tú entras a un proceso. Ahora fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Abra su Biblia ahí. Primera Corintios 9:26. Primera de Corintios 9:26. Fíjese lo que dice. Estoy buscando en otro. Sí, si alguien encontró puede leerlo, hermano. Siga nomás. Ahí hay algo importante. Pongo mi cuerpo, ¿en qué dice? ¿En qué? Allá, subraye esa palabra. Subraye la palabra servidumbre. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, entre las cosas que está diciendo, que ya la vamos a explicar, la vamos a ver, hay algo tan importante que el apóstol Pablo está diciendo. Pongo mi cuerpo en servidumbre. O sea que está diciendo el apóstol Pablo: yo me entrego a servir a Dios. ¿A quién servía el apóstol Pablo? Servía a Dios y a la gente. ¿Qué pasa cuando un cristiano sirve a Dios? ¿Qué pasa cuando un cristiano empieza a desarrollar un servicio para Dios? ¿Qué pasa? Amén. Ese cristiano empieza a desarrollarse. Ese cristiano empieza a crecer. Recuerdo la primera vez que yo fui a la iglesia y yo me gustaba la alabanza, ¿verdad? Me gustó. Y abrieron un curso de guitarrita, ya les he contado, yo me metí a aprender guitarra y de pronto, hermano, el hermano que dirigía la alabanza me vio, dije: ya sabes tocar. Y yo ya sé 3 notitas tocar. Ya listo, dice, el domingo tocas. Pero yo ya asistí a la iglesia bastante tiempo. El domingo, hermano,
Todo el sábado pasé repasando, hermano, hasta las 3 de la madrugada. Repasa y repasa y repasa. ¿Por qué? Porque había algo que me impulsaba a eso, que era una responsabilidad. Ahora imagínense si hubiera pasado que yo entro al curso de guitarra y me hubieran dicho, ya de aquí tocas en 2 años. Capaz no llegaba ni a los 2 años, hermano, ya me veía otra cosa mejor que me llamaba la atención, la guitarra quedaba botada por ahí. Ahí terminaba todo. El que sirve a Dios, el que empieza a desarrollar un servicio para Dios, se obliga a sí mismo ¿a qué? A aprender más. Si a ti te dicen, tú vas a ir a predicar en tal lado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en tu vida? ¿De qué voy a hablar? ¿Sí o no? Primero que va a haber un miedo, primero que va a haber, ¿y ahora qué voy a decir? Y ahora me va a dar vergüenza, y ahora yo tal vez no estoy listo, y ahora tal vez todavía estoy un poco, estoy tal vez fallando, ahora esto, ahora el otro, pero vas a ir y vas a predicar. ¿A qué te va a obligar eso? Abrir la Biblia, hermano, abrir. ¿Y ahora de qué voy a hablar? Vas a doblar tus rodillas del Señor. ¿De qué hablo? ¿Qué digo? Vas a empezar a buscar. Tal vez empieces a escuchar otras prédicas de pastores, ¿verdad? Y empiezas a escuchar, a analizar. Y tal vez de pronto en un momento llega que dices, voy a hablar de esto. Y empiezas a analizar, ya, esto es así y esto ha sido así. Ve, la Biblia ha sabido tener abajo unas letras pequeñitas que te llevan a otros textos. Yo nunca me había dado cuenta y ahora ya lo sé. Ha habido Biblias de estudio, ha habido Biblias para predicadores, ha habido Biblia para esto, ahora entiendo, ahora sé. Te vas desarrollando, vas creciendo. Ahora, usted puede decir que tal vez eso es insignificante, pero no es así. ¿Por qué? Porque tu casa se va amoblando, tu vida, tu alma, tu corazón se va llenando. Recuerdo las hermanas que cuando les dijimos van a dar clases a los niños, Dios bendito, nadie quería dar clases a los niños. Ahora, ¿qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Me da vergüenza. Yo les decía, tienen que hacer así las mímicas, tienen que jugar con los niños, tienen que enseñarles con canciones, tienen que hacer esto y el otro. Y yo les decía, a ver, salten, salten. Y las hermanas se sonrojaban, no querían ni moverse, no querían ni saltar, no querían hacer nada. Pero ha pasado el tiempo. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Que van aprendiendo. No solo eso, déjeme decirle una cosa importante. No solo van aprendiendo, sino que aprenden. Y cuando en sus casas, escuche, por ejemplo, a los niños les están enseñando de la mansedumbre, a los niños les enseñan del amor al prójimo. Y cuando en la casa hay un problema, ¿qué cree usted que va a venir a la mente de ellos? ¿Qué cree usted que va a pasar? Que lo mismo que ellos estaban enseñando, que lo mismo que ellos ya leyeron, que aprendieron, va a venir a su mente y ellos van a decir, ¿verdad? Yo estuve tal vez enseñando esto, yo leí esto en la Biblia y ahora estoy pasando por lo mismo en mi casa. Entonces ya sé qué debo hacer para agradar a Dios. No sé si me está entendiendo o me hago entender, hermano. O sea que el que empieza a servir a Dios, empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Por eso es que yo le digo, hermano, a mí me desespera ver un cristiano que solo visita la iglesia, que solo va de visita los domingos a la iglesia. Me desespera verlo. Tampoco es que quisiera que todos vengan al coro acá a tocar un instrumento, porque yo sé que no a todos les gusta eso. Pero lo que sí me desespera es ver un cristiano que no anhela más, que se conforma solo con eso. Preste atención, que se conforma solo con ir, sentarse el domingo en la iglesia y nada más, ya se acabó y regresa a su casa. Porque yo le estoy hablando de lo que Jesús está diciendo, y el apóstol Pedro le está diciendo, que el problema del cristiano que se vuelve a lo mismo, que vuelve a su vómito, vuelve aunque la palabra también es difícil, dice, vuelve a revolcarse en el lodo, dice, ese es, hermano, ese es el cristiano que descuida su crecimiento espiritual.
Y alguien puede decir, pero yo sí servía un tiempo en la iglesia, pero no sirvió de nada. No, hermano, ¿cómo que no sirvió de nada? ¿Cómo que no sirvió de nada? Yo personalmente, como pastor de la iglesia, reconozco que si no fuera pastor de la iglesia, personalmente yo lo reconozco, yo no leería tanto la Biblia como lo hago siendo pastor de la iglesia. Si yo fuera una oveja, hermano, que visita la iglesia nada más o que sirven en la alabanza, no leería o no oraría de tal manera como lo hago cuando estoy al frente de una iglesia. No es igual. Asimismo, el cristiano que empieza a interesarse por las cosas de Dios no puede vivir de la misma manera que el cristiano que no se interesa por las cosas de Dios. El cristiano que se acerca, el cristiano que va desarrollándose, el cristiano que va anhelando más, que se va llenando de las cosas santas de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No satisfagáis los deseos de, ¿qué dice? De la carne. Entonces hay deseos de la carne que se tienen que satisfacer o se satisfacen o quieren ser satisfechos, pero también hay deseos del espíritu, hermano. ¿Usted cree que su espíritu no anhela las cosas de Dios? El apóstol Pablo que dice que nosotros tenemos un alma y un espíritu y dice que combaten entre sí. Escuche, combaten. El alma quiere las cosas, hermano, que antes nos gustaban. El espíritu quiere volver a Dios. Quiere volverse al Padre. La cuestión está en cada uno. ¿Qué satisfaces tú? ¿A qué le das más importancia tú? Yo quiero que usted medite en eso. Entonces lo que el apóstol Pedro está diciendo y lo que Jesús está diciendo tiene que tomarse muy en serio. Mejor hubiera sido que no me hubieses conocido. Conoces y te vuelves a lo mismo. ¿Por qué te vuelves a lo mismo? Porque descuidaste tu vida espiritual. Porque descuidaste tu comunión con Dios. ¿Sí me está escuchando, hermano? Porque descuidaste lo que a Dios le agrada. Porque descuidaste lo que a Dios o lo que Dios te ha dicho, hermano, que tienes que hacer. ¿Sí me está entendiendo? La pregunta, hermano, es esa. ¿Cómo vas a vivir tú tu cristianismo? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Yo sé que esto es difícil, pero hay muchos cristianos que vuelven a su vómito. Cuando yo pienso en esto, hermano, cuando yo me acuerdo nuevamente de este texto y veo tal vez las cosas que me agradan, tal vez las cosas que yo hacía antes y tal vez dijera, podría volver a lo mismo. Enseguida viene ese texto. ¿Para qué haber conocido la verdad? Mejor hubiera sido no haber conocido. Antes que conociendo, darle la espalda a la verdad de Dios. ¿Qué pasará con los cristianos que conocen la verdad y que le dieron la espalda a la verdad por vivir haciendo sus propios deseos cuando estén delante de Dios, cuando se enfrenten delante del juicio de Dios? Déjeme preguntarle, ¿qué cree usted que pasará? Hay cristianos que se engañan a sí mismos. Hay cristianos que piensan que tal vez ese día Dios tendrá misericordia. Tal vez ese día yo me arrodillo y le pido perdón a Dios. Y tal vez Dios ya no me condene. Pero se engañan a sí mismos. Hay cristianos que viven haciendo lo malo, dándole la espalda a la verdad y dicen, ya me he de arrepentir. Antesito de morirme, me arrepiento. Se engañan a sí mismos. Es verdad que dice que según la medicina dice que cuando una persona muere todavía su cerebro queda, ¿cuántos minutos queda vivo todavía el cerebro? Más o menos como unos 10 minutos. De 5 a 10 minutos queda vivo el cerebro todavía.
Fíjese, y ahí todavía el alma no sale del cuerpo, puede arrepentirse todavía. Pero no sé si usted ha visto que hay gente que cuando muere se corta la cabeza. No sé si lo ha visto. En un accidente, por ejemplo, les encuentran sin cabeza. Bueno, fíjese, yo quiero que usted piense en esto, porque hay gente que cree ser más inteligente que Dios y dice, tal vez yo me arrepentiré, tal vez al final, tal vez, o sencillamente ya después me he de arrepentir. Pero ni aún esos 10 minutos se les concede, porque tuvieron toda una vida para arrepentirse. Así como aquel joven que me dijo, yo cuando sea viejo de ir a la iglesia, cuando sea viejo me dedicaré a orar, a leer la Biblia, cuando sea viejo. ¿Y qué tal si no llegas a viejo? ¿Qué tal si no pasa eso? Entonces, hermano, nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que podemos ganarle a Dios. Pensamos que podemos engañar a Dios, hermano, y nos engañamos nosotros mismos. Entonces, yo quiero que usted se quede con esa frase en su mente y en su corazón. ¿Para qué conocer la verdad? Para vivir la verdad. ¿Para qué Dios me ha rescatado? ¿Para qué Dios me ha visto con misericordia? Para que yo camine en su palabra, para que yo pueda, hermano, aunque me equivoque 1.000.000 de veces, pero yo pueda siempre volver y arrepentirme y volver al Señor. ¿Para qué Dios me ha dado la gran oportunidad de ser pastor de una iglesia? Pues para poder predicarle a personas, hablarle a personas de parte de Dios. ¿Para qué Dios le ha dado la oportunidad a usted de ser cristiano? Para que sea salvo, hermano, para que sea libre, para que ya no viva de la misma manera. Ese es el propósito para el que Dios le ha visto a usted. No para volverse a lo mismo, no para vivir haciendo lo que hacíamos antes. Por eso es que si alguno, hermano, todavía está viviendo de tal manera, es momento, es hora, hermano, de sacar eso, ya no volver al mismo vómito. Yo no sé si a usted no le causa, hermano, asco esta frase, ¿verdad? Vuelve a su vómito, vuelve a revolcarse en el lodo. Pero debería causarnos eso, debería causarnos asco, debería causarnos repudio, porque así ve Dios el pecado. Para nosotros, no, eso, es nomás eso. No, para Dios es, déjeme, hermano, decirle, es asqueroso el pecado. Para Dios es asqueroso todo lo que es pecado, todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Para Dios es así. Y para el cristiano también debería ser así. Por eso es que si usted en su casa tiene un familiar que es cristiano, pero que ya lo ve usted, hermano, que ya no quiere ir a la iglesia, que ya no quiere orar, que no quiere leer la Biblia, acuérdese de este texto bíblico. El espíritu inmundo sale y va a regresar un día, va a volver. ¿Y qué va a pasar cuando ese espíritu vuelva? ¿Qué va a pasar cuando ese espíritu regrese? ¿Cómo lo va a encontrar a usted? Y ahí lo encuentra el cristiano dormido, hermano. Domingo 10 de la mañana todavía está dormido en la cama. Ay, ese espíritu inmundo dice, ahora es cuando regreso. Pero no regresa solo, va y se busca 7 peores. Si antes el problema era solo el alcoholismo, ahora ya no va a ser solo el alcoholismo. Ahora van a haber 7 inmundicias más. Y una cosa va a llevar a la otra. Ya no va a ser solo eso. Pero cuando el espíritu inmundo regrese y te encuentre a ti en la iglesia, el espíritu inmundo vuelve, te busca y te encuentra a ti ayunando, te encuentra orando, te encuentra hablando en lenguas, hermano, te encuentra orando, te encuentra con alabanza en la casa, hermano, danzando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar? Wow, va a decir ese ya no te va a ver solo a ti, déjame decirte, ese le va a ver al Espíritu Santo dentro de ti. Y ese demonio no va a poder entrar nuevamente, se va a ir. Pero déjame decirte una cosa, no se va a ir para siempre. Porque al mismo Jesús dice la palabra,
lo dejó, dice el demonio, lo dejó ¿por qué? ¿Para siempre o por un momento? Por un momento. O sea que Satanás dijo, voy a volver a tentarle a Jesús. Tengo que regresar. Fíjese, a Jesús. A Jesús. Ahora yo te pregunto, llega, hermano, el espíritu inmundo regresa y te encuentra a ti escuchando nuevamente las bachatas que escuchabas antes. O te encuentra a ti escuchando todavía esas rocoleras, hermano. Bueno, para los más viejitos, para los más jóvenes. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? Te encuentra nuevamente escuchando ¿cuál escuchaban los jóvenes en su antigua forma de vivir? ¿Cuál? Darwin Yankee, Al Maluma, un montón de, por no decir mamarrachos, hermano. Sí, es una cosa fea. Oh, Bad Bunny, esa cosa es diabólica. Eso es diabólico. Oiga, y escuche, ¿y qué pasa? Ese espíritu inmundo regresa y te vuelve a encontrar en lo mismo. Esa es la oportunidad perfecta, hermano. Por eso es que la palabra de Dios dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso es que Jesús dijo, oren en todo tiempo para que no caigan en tentaciones. Porque es que estamos rodeados. Yo quiero que usted entienda esto, no se duerma, hermano. Estamos rodeados en el mundo espiritual de espíritus inmundos, de demonios y de ángeles caídos. Estamos rodeados, usted no lo ve, hermano, pero hay un montón, hermano, de espíritus inmundos y muchas veces los demonios entran a las iglesias cristianas. No estoy hablando de personas, estoy hablando de demonios que entran a las iglesias cristianas a ver qué está predicando el pastor, a escuchar qué está predicando. ¿Usted no cree en eso, hermano? Claro que sí entran. A ver qué están haciendo. Había alguna iglesia, según la historia, en Estados Unidos, que dice que empezaron a hacer los cultos y empezaron a hacer cosas extrañas y después eso pareció un manicomio que se escuchaba a unas 10 cuadras y cayeron en lo más ilógico, que dice que entraban también brujos y espiritistas a la iglesia y los brujos y espiritistas empezaban a poner manos en la gente y empezaban a profetizar. Brujos y espiritistas. Pero como el pastor no tenía, ¿verdad?, la guianza del Espíritu Santo, pensó que eso era de Dios. Hermano, imagínese usted lo que es eso. Hay demonios que entran en las iglesias a ver qué pasa, qué están haciendo. Y si ven que lo que están haciendo es torciendo la palabra, se acomodan nomás, se quedan tranquilos y dicen, desde ahora esta es mi casa. Y empiezan de a poquito a seguir torciendo la iglesia. Fíjese. Por eso es que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos eso, hermano. Oren sin cesar, oren en todo tiempo. Usted no piense que a veces cometemos nosotros ese error, hermano. Hay una cancioncita nomás, no pasa nada. Una de Reiko, una de Camila, o una una romántica. Yo no creo que a Dios no le gusten las canciones románticas, si son tan bonitas, si no hablan de nada malo, si nomás dicen cosas hermosas, y a veces cometemos ese error. Bueno, yo no lo he hecho tiempos, pero usted, hermano, puede cometer ese error. ¿Qué pasa si usted empieza a escuchar de a poquito? Se empieza a contaminar. Usted empieza a llenarse de otras cosas, no se llena del Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Elías, el profeta Elías, de vez en cuando se escuchaba sus cancioncitas, hermano, que no glorificaban a Dios? Piensen esto. ¿Usted cree, perdón que le ponga ese ejemplo, ¿no? Alguien va a decir tal vez un ejemplo que no es tal vez dable. Pero ¿usted cree que un profeta de Dios llegue a un punto en el que diga, vamos a escuchar una musiquita que no sea? ¿Usted cree que un profeta de Dios haría eso? No, porque entiende lo limpio, lo santo, santo, y lo inmundo, inmundo. Y si usted no cree que la música,
que no glorifica a Dios, es inmunda, es porque todavía está compartiendo eso. Pero cuando usted se llene del Espíritu Santo, escúcheme, cuando usted se llene del Espíritu Santo, no va a haber necesidad de que el pastor le esté diciendo, oiga, eso no se escucha. No, sino que usted mismo, lleno del Espíritu Santo, va a decir, ya no más. A usted le va a empezar a sonar eso a disco rayado, hermano, le va a sonar fea esa música. Y usted solito, pero guiado por el Espíritu Santo, usted va a tomar la decisión de coger todos esos CDs, cassettes, lo que tenga, y a la basura, hermano, o a quemar. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Pero todavía porque hay cristianos que tienen, hermano, su altar ahí de cassettes, de CDs, de películas, hermano, de cosas que tal vez no tienen nada que ver, o música que no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque todavía sigue viviendo en lo mismo. ¿Qué va a pasar con ese cristiano después de un tiempo si sigue en lo mismo? Es que va a volver al vómito de lo que una vez salió. Va a volver, va a regresar a lo mismo. Tenga cuidado, hermano. Si usted alguna vez salió del adulterio, si Dios a usted alguna vez le sacó de la pornografía, de la fornicación, del chisme, de la murmuración, del alcoholismo, ¿de qué se está llenando ahora para no volver a lo mismo? Para no regresar al vómito nuevamente. ¿De qué se está llenando? Tenga cuidado, hermano, porque delante de Dios mejor es no haber conocido la verdad, que conociendo la verdad, darle la espalda a la verdad y vivir haciendo nuestros propios deseos. Amén. Cierra sus ojitos un momento. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra. Póngase sobre sus pies, hermano. Póngase de pie. Dígale gracias, Padre Santo. Gracias, Señor amado. Si está su familia al lado, abrace a su familia, abrace a sus hijos, abrace su casa, abrace su familia. Pase, mi hermana, por favor, del piano. Abrace su familia si están ahí. Y dígale, Padre, cuánta verdad es tu palabra, Señor. Padre, tú tienes la razón. Dígale, Padre, tú tienes la razón. No la tengo yo, Señor. Yo no tengo la razón. Tu palabra tiene la razón. Tu palabra es verdad, Señor. Qué frase tan dura, Señor, que queda retumbando, Señor, en nuestros oídos. Mejor hubiera sido que no me hubiesen conocido antes que conociendo la verdad le den la espalda a la verdad. Acuérdate, iglesia, del día en que escuchaste la palabra. Acuérdate del día en que recibiste la palabra. Acuérdate de ese día, iglesia. Y medita, recapacita desde ese día hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado en tu cristianismo? ¿Qué ha pasado en tu caminar espiritual, iglesia? ¿Has retrocedido tal vez? ¿Has vuelto a las cosas pasadas? ¿Has regresado a las cosas antiguas? ¿O estás con el deseo de querer volver nuevamente a las cosas viejas? A ese vómito que un día salió de nosotros. Porque así es el pecado delante de Dios. Hay alguno aquí que se siente débil todavía. Hay alguno aquí que se siente todavía que en algún momento va a regresar a las cosas pasadas. Aférrate al Señor, iglesia. Deja de lado la ociosidad, iglesia. Deja de lado el conformismo. Deja de lado la comodidad. Deja de lado, iglesia. Y entrégate al Señor y camina con el Señor y ya no hagas lo que tú quieres. Dile, Señor, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu propósito? ¿En qué puedo servirte, Señor? Padre,
Padre, perdóname, dígale, Señor, porque reconozco que muchas veces soy ocioso para buscar tus cosas. Porque aún todavía, Señor, empiezo a escuchar cosas que no debiera escuchar, que antes las escuchaba, canciones, música, cosas que antes escuchaba y las vuelvo a escuchar ahora. Y pienso que eso está bueno, pero delante de ti reconozco que no está bien, Señor. Que un día salió de mí inmundicia, salió de mí un espíritu inmundo, varios espíritus inmundos. El Señor en su fuerza, en su gloria, en su autoridad ordenó que todo espíritu inmundo salga de mí. Pero que va a llegar un día en que ese espíritu inmundo va a querer volver nuevamente, va a querer regresar, va a pensar que todavía yo le pertenezco, que todavía yo soy su casa. Padre, yo te pido, Señor, yo te ruego, dígale, Padre, que tu Espíritu more en mí, Señor. Que tu Santo Espíritu me cubra, me llene, me sature, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu en mí haga esa obra regeneradora. Ya no quiero pensar como pensaba antes. Aquel cristiano que piensa que todavía escuchar una canción mundana, una canción romántica no está mal. Oh Señor Padre, ayúdame, Señor. Sino de qué nueva naturaleza hablamos. De qué nueva naturaleza hablamos. Las cosas viejas pasaron, iglesia. Las cosas viejas quedaron atrás. La voluntad de Dios no es que vivamos haciendo lo mismo, pero ahora con el nombre de cristianos. No, la voluntad de Dios es que reflejemos su nombre. Así como es Él, así sea su pueblo. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor en su palabra. Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo, papá. Quita toda tibieza del corazón de tu pueblo. Quita toda tibieza del corazón. Convicción a los corazones, oh Santo Espíritu de Dios. Tú que eres el que hace esa obra. Tú que eres el que convence. Tú que eres el que convicciona. Tú, Señor, que cuando tú hablas, bendito Dios de gloria, tu pueblo es contrictado, Señor bendito. Haz esa obra en cada uno. Haz esa obra en cada mente, en cada corazón, en cada vida, Padre. Te pido por aquellos que aún, Señor, están en inmundicia. Aquellos que han decidido, Señor, salir de tu iglesia y vivir, Señor, haciendo lo que desean, Padre. Aquellos que ya han tomado una decisión en su corazón de dejar de lado tu palabra. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. Vuélvelos a ti. Vuélvelos a ti. Aunque sean mancos, aunque sean cojos, Señor, pero dice tu palabra que es preferible entrar, Señor, sin un brazo, sin un pie, al reino de los cielos, antes que todo el cuerpo sea echado al infierno, Señor. Ten misericordia, Padre. Si hay alguien en tu familia que está apartado, si hay alguien en tu familia que ha vuelto a su vómito, si hay alguien en tu casa, en tu familia que se ha vuelto a revolcar en el lodo, dile: Padre, ten misericordia. Padre, pon tu palabra en mi boca para hablar de parte tuya. Pon tu espíritu en mí, Señor, para hablar con autoridad. Pon en mí ese deseo, Señor. Quítame, Señor, la ociosidad, Padre. Que yo pueda caminar, que pueda ir y predicar tu palabra, Señor. Exhortar, llamar la atención a aquellos. Yo no quiero que ninguno de mi casa se pierda, Padre. Yo no quiero que ninguno de mi casa sea echado al lago de fuego. Ni mis padres, ni mis hermanas, Señor, mis sobrinos, sus familias. Yo no quiero que ninguno sea echado al lago de fuego.
A veces nos gana, Señor, el recelo. A veces nos gana, Señor, las ocupaciones. A veces nos distraen mucho las cosas terrenales y nos olvidamos, Señor, de exhortar, de hablar con amor, con misericordia tu palabra. A veces nos olvidamos, Señor, de hablar de parte tuya. Nos olvidamos, Señor, nosotros mismos, Señor, de llenarnos de tu espíritu. Nos olvidamos de llenarnos, Señor, de tus cosas santas. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Que de aquí en adelante, Señor, yo pueda buscarte más, buscar más las cosas tuyas. Una iglesia más espiritual, una iglesia más entregada a ti, una iglesia que te alaba, que te adora, que predica tu palabra, una iglesia que vive tu palabra, que ha salido de toda apariencia, que ha salido de toda doblez, que ha salido de toda hipocresía y que vive tu palabra, Señor. Cámbiame de adentro hacia afuera, dígale, Padre. Cámbiame de adentro hacia afuera, cámbiame. Cámbiame de adentro hacia afuera. Cámbiame, Señor. En el nombre de Jesús. Que este mensaje se quede grabado en mis hermanos, para bien, Señor, y no para mal. Que esta palabra se quede grabada en sus mentes y en sus corazones, para bien, Señor, y no para mal. Aún los que se han ido ya, Señor, pero han escuchado tu palabra, dice que tu palabra no regresa vacía. Tú harás, Señor, tu palabra hará tu propósito y no regresará sin haber cumplido tu plan, Señor. Tú lo dices y yo lo creo, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, bendito Dios. Te alabo, Padre, porque tu venida está cerca y tú quieres encontrar un pueblo listo, Señor, para tu venida. Quieres encontrar un pueblo listo, Padre. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Señor.